Hola chicos, ¿cómo andan? Acá les habla Mariano y la idea de este video es hacerles una devolución conjunta de la reelaboración de la charla introductoria de Eugenio que hizo cada uno de ustedes. Me parece que el ejercicio es interesante, lo que propone a priori de tener la oportunidad de hacer una revisión crítica general de la producción que hicieron ustedes el año pasado. Como ustedes sabrán, o si no saben les cuento, el objetivo siempre de las exposiciones verticales es un poco tener esa experiencia de mirar su producción y verla en un contexto y poder hacer ciertas valoraciones o autocríticas y ver en el mismo tema problema cómo lo resolvió un compañero, y de todas esas reflexiones seguramente más tal vez arquitectura que han visto en las vacaciones, les ha quedado cosas en la mente de autocrítica, y está bueno que ahora tengan esa oportunidad de revisar el trabajo primeramente y tal vez, no sé si lo habrán hecho la mayoría o no, pero me parece que esa oportunidad es interesante de volver a mirarlo y preguntarse muchas cosas si las harían de vuelta así o tienen la oportunidad de mejorarlas. Eso me parece que es interesante como síntesis de ese ejercicio, y a su vez es interesante como articulación de los contenidos ya adquiridos, que capitalicen todo lo que saben del tema vivienda, que no arrancan de cero, y le empecemos tal vez con este trabajo a agregar gradualmente complejidad, digamos, o más cuestiones a resolver. Básicamente en este trabajo lo que se agrega es el programa, por un lado, que eso, digamos, ya los enfrenta a manejar una densidad bastante mayor a la que estaban acostumbrados, con lo cual las volumetrías empiezan a cambiar, a ser diferentes, a tener tensiones entre sí diferentes o los bordes. Y después, por otro lado, de esa cuestión de la vivienda en altura, propia de esa problemática, aparece el ascensor y esto que llamamos tipologías edilicias, ¿no? De cómo es básicamente la lógica de movimiento horizontal y vertical del edificio. Me resultó interesante también ver en los trabajos cómo muchos reelaboraron o también revisaron y adaptaron las tipologías de vivienda que habían propuesto en el trabajo anterior. Eso fue interesante, y un poco el desafío era pensar cuál sería la tipología edilicia más lógica para ese planteo que venía de conjunto y de vivienda. Y además creo en esta cuestión que decía gradualmente de ir sumando cuestiones y complejidades, este ejercicio que no solemos hacer, que en estas circunstancias se dio para hacerlo y nos parece un hallazgo. Es interesante que tengan una experiencia previa con estas cuestiones de la tipología y del manejo de las configuraciones morfológicas y así llegar con más conocimientos adquiridos para arrancar el primer ejercicio de lógica urbana. Y estamos contentos y los felicitamos por la producción porque realmente creemos que estos objetivos que mencionaban se cumplieron. Bueno, ahora le voy a ceder la palabra a Agustín, quien hablará y ejemplificará con una selección de trabajos de los que entregaron, cómo se verifican y cómo dieron estos objetivos en relación al programa y la tipología. Después va a seguir Paula, que va a hablar de esos temas que tal vez surgen
del planteo original o porque ya empezaron a pensar algún plus. Entonces, de estos temas que no estaban específicamente incluidos en los objetivos, pero que empezaron a aparecer y nos dan una oportunidad de seguir hablando de un montón de cuestiones que van a empezar a ir incorporando. Y por último, Iván va a hacer una conclusión general y va a hablar un poco de cómo seguimos. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Agustín, algunos me conocieron el otro día, que tuvimos corrección en el taller virtual, pero para el resto me presento. Yo voy a estar acompañando a Iván en el grupo 2. Como dijo Mariano, yo voy a hacer un repaso de algunos de los temas planteados en sus ejercicios de reelaboración, que parten de su trabajo de diseño 2 y que incorporan algunas de las problemáticas de la vivienda agrupada de alta densidad. Este primer trabajo que estamos viendo ahora y un par que van a venir después tienen todos como elemento común que en sus propuestas trabajan con la tipología edilicia de la torre. Este primero es de Fernando Buldain. En su conjunto de diseño 2, él parte del apareamiento de grupos de 3 viviendas de distinta tipología, resueltas todas en triplex que van formando unos bloques que se distribuyen en el terreno. Planteando una trama espacial, va organizando las partes de las viviendas, su ensamble y su exploración espacial. Estos bloques de 3 tipos de vivienda comparten un punto central en común, que es desde el que se dan los accesos a las distintas unidades. Lo interesante en este ejercicio que propone Fernando es que a partir de reconocer esa condición de accesibilidad en su trabajo, él plantea una tipología edilicia acorde para crecer en densidad. Tomando como referencia uno de los ejemplos del máster, las torres Procrear de Solsona, que seguramente hayan visto, plantea la posibilidad de trasladar el concepto de acceso común al de un núcleo central más complejo, que no solo articula los grupos de vivienda por planta, sino que sumando un sistema de ascensores y escaleras, funciona también como el eje de circulación vertical. Esta estrategia le permite conservar el carácter de sus viviendas, aumentando la densidad del conjunto en altura, y a su vez reconocer situaciones que se desprenden del análisis de esta nueva tipología que se encuentra. La concentración en altura le permite despejar más superficie del terreno. Entonces pasa de distribuir las viviendas en 4 bloques a agruparlas en 2 torres más densas. La llegada del edificio a la tierra ya no tiene las mismas características, por lo que propone revisar el tipo de vivienda que toma tierra, y podríamos pensar quizás si otra parte del programa podrá ocupar ese espacio que está en contacto con el uso urbano. Y la terraza superior, como espacio singular y remate del edificio, plantea la posibilidad de alojar el equipamiento común a todas las viviendas. Este segundo caso que estamos viendo ahora es el de Florencia Rigonat. En su conjunto de diseño 2, Florencia propone una tipología de vivienda que se resuelve en 3 niveles, y su carácter está determinado por la exploración de la espacialidad, a partir de expansiones, vacíos y situaciones pasantes que relacionan las distintas partes de la vivienda. Su experiencia con el ejercicio de este año es muy relevante en la medida en que el estudio de algunos de los ejemplos del máster resulta una herramienta fundamental en la generación de propuestas, al sumarse a los conceptos que ella trabajó el año pasado. En las torres Procrear de Solsona que vimos recién y en las viviendas Lesep de Ferrater, reconoce una estrategia de circulación vertical, que permite simultáneamente coser unidades en altura y liberar el perímetro para el desarrollo de las viviendas. En Canchanchunga, de Correa, estudia el corte y cómo sus variaciones en niveles y medios niveles potencian la generación de espacialidad a la vez que incorporan la complejidad de la repetición en altura. Y como resultado, la propuesta de su ejercicio plantea torres con una mínima superficie circulatoria, maximizando las caras libres de sus viviendas, y reelabora un tipo de vivienda que no pierde las búsquedas espaciales del año anterior, explorando una estrategia de corte que logra espacios de estar y patios de altura y media, y espacios privados en una altura, a la vez que permite que esta operación pueda ser encastrada y repetida en vertical. El trabajo que estamos viendo ahora es el de Agustín Font Nimo, que al igual que el conjunto de viviendas de Fernando, trabaja en diseño 2 sobre las posibilidades de una trama, generando un módulo mínimo, que en su repetición y ensamble, tanto en horizontal como en vertical, resuelve distintos tipos de vivienda con sus exploraciones espaciales,
y condiciona también la forma en que el conjunto se desarrolla y abarca el terreno. Es muy interesante ver en este ejercicio de reelaboración cómo Agustín propone aislar las células de vivienda de su conjunto original, manteniendo su estructura, pero reacomodándolas en torno a un núcleo central vertical para generar lo que él llama torres de perímetro multiplicado. Justamente esta tipología de torre define edificios con una tendencia vertical que tienen como estrategia multiplicar las caras libres de su perímetro para potenciar el desarrollo de sus viviendas, ampliando sus posibilidades de relación con el exterior, al igual que lo hacían las unidades trabajadas originalmente en diseño 2. Otro aspecto que es relevante es la forma no casual en la que él describe los nuevos edificios como dos torres que son semejantes pero diferentes, en el sentido en que ambas torres comparten una lógica en su forma de organización, pero a su vez las variantes de ensamble de las unidades de vivienda le permiten lograr individualidades dentro de la repetición, que es un tema que es objeto de estudio en la problemática de la vivienda agrupada de alta densidad. Este trabajo que vemos ahora, el de Camila González Montivero, parte de la generación de una nueva morfología que está construida repitiendo y alternando un módulo que ella toma de su conjunto de viviendas de diseño 2. Pero lo que resulta interesante en este caso quizá no sea la relación entre el trabajo del año anterior y esta reelaboración, sino la cantidad de datos valiosos que se van a desprender de la experiencia de trabajar con una nueva densidad. Camila propone dos torres, cuya implantación con un giro en la misma dirección y una consciente distancia entre sí, permite ensayar la posibilidad de relacionar dos figuras que tienen una densidad considerable sin generar conflictos de superposición, logrando posibles buenas orientaciones y vistas en los dos edificios. La toma tierra, es decir, el nivel de uso urbano, se define por un basamento común que vincula las torres, y es el elemento que media en la transición del ámbito público al privado. En el extremo opuesto, al igual que Fernando, se plantea la posibilidad de usar los remates de los edificios como espacios comunes interiores y exteriores, aprovechando esta situación singular dentro del conjunto. Otro aspecto que es interesante en su trabajo es el estudio de la distribución de las tipologías de vivienda. Si nos fijamos en el programa propuesto para el trabajo de este año, podemos reconocer distintas cantidades por tipología de vivienda, haciendo que algunos tipos sean más repetitivos que otros. Este estudio de jerarquía es algo que propone Camila, ubicando las viviendas más chicas, las más numerosas, en los primeros niveles y las viviendas más grandes, más singulares, en los últimos niveles, ensayando a su vez cómo compatibilizar las superficies de los distintos tipos de vivienda cuando se repiten en altura. Este trabajo que están viendo ahora, de Micaela Donofrio, inaugura una nueva categoría que es la de los bloques, trabajos que en sus propuestas hacen aproximación a esta tipología. Esta reelaboración tiene su origen en el mismo trabajo de diseño 2 que vimos en el caso de Agustín, que se desarrolla a partir de una modulación precisa que genera una trama ordenadora de las distintas operaciones que van a resolver el conjunto. Por eso está bueno ver en este caso cómo de un mismo punto de partida se ensayan dos caminos distintos. Micaela elige explorar la posibilidad de aumentar la densidad respetando el mismo esquema de su trabajo del año anterior, creciendo en altura. A partir de esta operación, propone una circulación horizontal que recorre toda la longitud del desarrollo del conjunto, sumando dos núcleos verticales que están bien distribuidos para salvar las conexiones en altura. En este sentido se podría catalogar al edificio resultante como un bloque a simple rango. Lo valioso de este ejercicio es entonces evaluar las características resultantes de esta operación. El trabajo original consolidaba los bordes hacia la calle, encerrando un espacio común hacia el interior de la manzana, que apoyado en la morfología variable de su límite, lograba lugares de intercambio entre usuarios, accesos y una tensión cuidada entre lo común y lo privado. En esta línea lo que propone Micaela, teniendo en cuenta la ubicación de la circulación horizontal hacia ese interior, su superficie y su escala, ya que aparece cada 2 o 3 niveles, no es simplemente resolver el aspecto funcional de un corredor, sino explorar su capacidad, la capacidad de este sistema, para recuperar estos usos que se dan en la planta cero también en su repetición en altura. Es decir, que en esta lectura del programa la circulación pasa de ser un elemento de servicio a ser considerada como un espacio común, en el sentido más ambicioso del término. Un tema a evaluar en este y en todos los casos de bloque a simple rango es el carácter de esta circulación, que como vemos acá y al igual que pasa en Gifu o Sejima, ejemplo que seguramente vieron en el máster, requiere ser exterior para posibilitar la ventilación de algunos ambientes.
Esta operación deberá ser evaluada y puesta en crisis en relación a su pertinencia en el clima en el que nos toca trabajar a nosotros. Este segundo trabajo que estamos viendo ahora en esta categoría de bloques es el de Delfina Moreno. Su trabajo de diseño 2 propone la consolidación de los bordes del terreno que trabaja, ubicando las viviendas en 2 tiras en L, encerrando un espacio central que aloja las instancias comunes que ya estuvimos charlando y que a partir de la apertura de las esquinas opuestas del conjunto genera también una articulación urbana. El primer caso del ejercicio de reelaboración que ella propone, al igual que Micaela, plantea aumentar la densidad respetando el esquema original de ubicación de las partes, es decir, creciendo en altura. La diferencia en este caso es el estudio de una estrategia que permita dicho crecimiento en alturas variables, generando un escalonamiento. Una operación que posibilita, por ejemplo, responder a distintas escalas del contexto o, teniendo en cuenta la orientación, resolver cuestiones de asoleamiento hacia el interior del conjunto. Al igual que en el caso anterior, se plantea una circulación horizontal en relación a dicho espacio central, por lo que valen las consideraciones que ya vimos, pero a su vez se posicionan estratégicamente núcleos verticales en los puntos en que las alturas del bloque varían, permitiendo su articulación. Las esquinas, lugares que son singulares dentro de este conjunto, que antes marcaban ese cruce en diagonal a nivel urbano, ahora son espacios que, como vimos en el caso de Camila, median entre el ámbito público y el privado, alojando accesos generales y espacios comunes que por un lado vinculan las dos partes del edificio y por otro vinculan a estas con el patio interior. A su vez, su propuesta elige mantener algunas exploraciones materiales del trabajo anterior, de diseño 2, que son investigaciones interesantes sobre la posibilidad del límite como mediador entre la calle y el interior de la vivienda. Este último trabajo que vamos a revisar es el de Luis Salas Mulgado, que podría ser catalogado en la tipología de los edificios híbridos. El trabajo del año pasado de Luis es distinto a los que vimos hasta ahora, porque se trata de un edificio más complejo. Aloja usos mixtos de vivienda, de oficinas y de comercios, y lógicamente tiene una mayor densidad. A grandes rasgos, este edificio se resuelve a modo de un claustro, un poco mutante en su morfología, en torno a 2 patios centrales, circulando por la cara interior en relación a estos patios y liberando el perímetro para estos usos que mencionamos. Lo interesante de su ejercicio de reelaboración es la forma en que representa, como él bien describe, el tipo de edilicio híbrido. Su planteo es intervenir el conjunto original, de diseño 2, aumentando su densidad sin alterar el orden existente, por lo que propone agregar 2 torres que concentran esta densidad en el sentido vertical, que minimiza su desarrollo superficial. A partir de este esquema, los núcleos verticales, que antes resolvían el vínculo entre las circulaciones horizontales de ese doble claustro, ahora se van a extender en altura para servir también a estas torres. De cara al trabajo práctico, este ensayo de conjugación de tipologías edilicias bien podría ser el resultado de un estudio del programa de necesidades a resolver, valorando distintos tipos de viviendas que requieren resoluciones diversas, algunas tal vez más ligadas a la tipología de bloque y otras más ligadas a la tipología de torre, o responder a una interpretación de las escalas del contexto, utilizando el bloque para mediar con alturas de edificaciones inmediatas y la torre para dialogar a escala más urbana. Bueno chicos, ese fue el repaso de los trabajos, de algunos, quizás los más representativos de algunos de los temas que les pueden llegar a servir para este ejercicio de lógica urbana que están encarando ahora y también quizás para algunos temas más. Así que los dejo con Paula ahora, que les va a hacer un par de comentarios también sobre los trabajos que hicieron. Hola a todos, me presento, yo soy Paula, voy a estar en el grupo con Maru y Mariano. Ahora vamos a hablar sobre algunos temas, algunos aspectos que fueron surgiendo de sus presentaciones, que están relacionados con una serie de requisitos específicos vinculados a nuestro ejercicio de vivienda en altura. En primer lugar, para poder fijar criterios y dimensionar el volumen edilicio al cual nos enfrentamos, tenemos que saber que vamos a trabajar con edificaciones que respeten una altura mínima de planta baja más 6 niveles, mientras que la altura máxima será libre, dependiendo de la propuesta urbana en cada caso. Esta condición está relacionada con la gran cantidad de viviendas que tiene el programa y las dimensiones del terreno, pero principalmente con el rendimiento de los núcleos circulatorios.
En la mayoría de sus reelaboraciones observamos que buscaron incorporar los núcleos circulatorios verticales y su distribución horizontal por niveles. En nuestro ejercicio de vivienda en altura debemos lograr un equilibrio entre la cantidad de núcleos verticales, la extensión de la circulación horizontal y la cantidad de viviendas. Para ello fijamos un límite mínimo de abastecimiento para cada núcleo. Vamos a trabajar con un rendimiento mínimo de 3 viviendas por planta. Esto quiere decir que si estamos trabajando con circulaciones para acceder a las viviendas en todas las plantas del edificio, por cada nivel de circulación común o por cada parada de ascensor, se deberá acceder como mínimo a 3 viviendas. Ahora bien, en aquellos casos donde las circulaciones horizontales están dadas cada 2 o 3 niveles, se hará un promedio entre la cantidad de accesos a las viviendas en función a los niveles intervinientes. Vamos a ejemplificarlo con algunas obras de la bibliografía. Bueno, esta primera obra, el Hansa de Alvarado, tipológicamente, por sus proporciones, parece un bloque, pero si observamos su lógica interna, vemos que son como 2 torres adosadas. Cada una tiene un pequeño núcleo circulatorio que permite ingresar a 5 viviendas simples. Como se circula en todos los niveles y se accede a 5 viviendas por nivel, se considera que tiene un rendimiento de 5. En el proyecto de las torres Saint-Marc de Rait se ingresa a 4 viviendas en dúplex y se circula cada 2 niveles. Esto nos daría un rendimiento de 2. Como mencioné anteriormente, en los casos donde las circulaciones no suceden en todas las plantas, debemos dividir la cantidad de viviendas a las que se ingresa por el número de niveles intervinientes. El edificio Talcahuano de Morea tiene una lógica interna muy interesante. Ingresa a 12 viviendas desde una única circulación horizontal. En algunos casos se accede a nivel y en otros sube o baja a través de un núcleo circulatorio interno propio de cada vivienda, logrando tener menos cantidad de corredores horizontales de uso común y mayor número de viviendas con 2 caras libres. En este caso, como la circulación horizontal sucede cada 3 niveles y accede a 12 viviendas por nivel, decimos que tiene un rendimiento de 4. Bueno, y acá como último ejemplo vemos la unidad de habitación de Le Corbusier, que es un caso bastante extremo. Se circula cada 3 niveles y se accede a 60 viviendas. Esto nos da un rendimiento de 20. Como ya se ha mencionado anteriormente, es un edificio de posguerra, racional en todos sus aspectos, marcado por un fuerte contexto social y urbano, muy particular de la época. Debemos comprender que los edificios que nosotros estamos proyectando también deben ser racionales, adaptados a nuestra sociedad y a los recursos que disponemos. Es importante determinar la correcta posición de los núcleos verticales en cada una de sus propuestas. Su ubicación deberá ser estratégica, ya que determinará la extensión de los corredores horizontales. Como primera aproximación, este tema nos permite determinar rápidamente cuántos pisos máximos podría tener nuestro edificio, contemplando que tenemos 60 viviendas en total y un rendimiento mínimo de 3. A partir de allí, uno puede empezar a verificar si los volúmenes generados en la toma de partido se condicen con el programa propuesto. Bueno, espero haberme expresado con claridad. Igualmente, seguimos avanzando y corrigiendo en el taller virtual. Los dejo con Iván para concluir la devolución. Hola chicos, les habla Iván y ahora voy a realizar una breve conclusión sobre las experiencias que destacamos del ejercicio. En primer lugar quería felicitarlos, no solo por el nivel de participación en este trabajo en particular, sino por la participación general en las distintas instancias virtuales. Es una modalidad nueva para todos y es imprescindible que se involucren cada vez más para llevar adelante este cuatrimestre. La charla introductoria de Eugenio y el esquizo en particular proponen articular los distintos conocimientos adquiridos en la carrera, reflexionar con otra mirada sobre la producción personal e introducirnos gradualmente a los nuevos temas y complejidades de este año. La idea es hacer explícito el hecho de que nunca comenzamos de cero y que el conocimiento es una construcción que se da en el tiempo. Estamos muy conformes con los resultados de los trabajos. Más allá de los aportes teóricos de las charlas, fue un ejercicio que se realizó prácticamente sin correcciones, y si bien algunos trabajos se limitaron a extruir en altura sus conjuntos de diseño 2, la mayoría investigó sobre las consecuencias del cambio de escala.
También surgieron de manera intuitiva temas no planteados directamente en los objetivos. Además del cambio de escala, la incorporación del programa o la tipología, varios comenzaron a explorar nuevas estrategias de implantación, valorando la orientación, las vistas o la separación entre volúmenes del edificio. También hay trabajos que estudiaron la ubicación de los espacios comunes, el carácter de la circulación y la accesibilidad, los remates o bien la manera de llegar al suelo y sus consecuencias. Otros se concentraron en la matemática del perímetro y su incidencia directa en la calidad de las unidades. Por último, también aparecieron exploraciones muy interesantes en relación a la transformación y adecuación de las tipologías de vivienda. Valoramos mucho los procesos de algunos estudiantes, que además de cumplir con los objetivos del trabajo, hicieron explícita su manera de pensar y recorrieron de forma muy clara sus entregas, comprendiendo las etapas de reflexión, análisis de referentes y propuesta. Como dijo Mariano al principio de la devolución, creemos que el ejercicio ha sido un hallazgo como dispositivo disparador de todos estos temas. Nos permite comenzar el esquicio de lógica urbana con una serie de conceptos adquiridos o por lo menos puestos en juego. Son herramientas que los ayudarán a proyectar con mayor grado de definición, contemplando dimensiones básicas y lógicas generales de organización. Los invitamos a todos, si es que aún no lo están haciendo, a revisar las entregas de sus compañeros y la producción del día a día en los álbumes que publicamos en el aula. Aprovechemos las oportunidades del taller virtual para compartir la información, volver sobre los contenidos, la bibliografía, las clases y las charlas teóricas. Por último, en el aula van a encontrar el listado actualizado con el estado de entregas de cada uno y los niveles de ambas reelaboraciones. Gracias a todos y por cualquier duda o consulta nos vemos en el taller vía Zoom.